Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este conversatorio que hacemos todos los martes y todos los jueves a través de Eje Sindical Constituyente. Y quisiéramos como iniciar en términos de contexto que al parecer hay viejos acuerdos que se están durmiendo, pero que pueden en algún momento despertar, y eso es lo que hemos visto con las declaraciones en esta última semana. Hay una geografía humana que ciertamente cambió después del 18 de octubre. El cuerpo y la ciudad fue cambiando y lo que ayer no funcionó, o funcionó a medias, ¿no es cierto?, parece que hoy día está en entredicho. Y al parecer cambiaron los focos y las energías. Ciertamente hay acuerdos respecto a que el neoliberalismo es algo más que un tema económico, es ciertamente ideológico. Entonces hoy día vamos nuevamente al encuentro de ideas y ojalá que este chat, que tiene derecho usted, ¿no es cierto?, como ciudadana y como ciudadano, hoy día empiece también a hablar con nuestros invitados e invitadas. Y voy a ir presentándolas a cada una de ellas y de ellos. Voy a presentar en primer lugar y darle la bienvenida y, por supuesto, agradecerle que esté con nosotros a Verónica Guzmán. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Acá estamos. Desde la región metropolitana, ¿ya? Vamos a irnos al puerto amado, ¿no es cierto?, de Valparaíso. Ahí está Yanina Figueroa. Yanina, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. No, muy buenas noches a ti, Jaime, Verónica, y obviamente a toda la gente que construye Eje Sindical. Muchas gracias. Y también a nuestro invitado Carlos Ruiz Encina, sociólogo, ¿no es cierto?, casi vecino nuestro. Él trabaja o trabajaba cuando podía, ¿no es cierto?, ir a Macul. Así que nosotros estamos transmitiendo aquí desde Ñuñoa, así que somos casi vecinos del sector. Así que muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todas, a todos. Vamos a hacer una ronda, tal como le decía Verónica y Yanina, en la antesala, ¿no es cierto?, lo que los ciúticos llaman el backstage, ¿no es cierto?, que cada uno se presente como quisiera ser reconocido, ¿no es cierto?, o conocido por nuestras seguidoras y seguidores. Verónica, autopreséntese. Muchas gracias. Bueno, saludar a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales y en este live, en vivo, este conversatorio. Mi nombre es Verónica Guzmán Quilaqueo, soy geógrafa, tengo 29 años, trabajo en el rubro corporativo en una multinacional de tecnología y ahí lidero unas iniciativas de responsabilidad social empresarial que busca acercar las niñas a la tecnología y un poco reducir la brecha de género que se produce allí a través de los sistemas de información geográfica y toda la tecnología asociada. A eso me dedico día a día, pero además de eso soy secretaria general del Movimiento Con Todos, que es el que creó James Hamilton y Claudio Narea. También soy presidenta del grupo de exalumnos de Geografía UC, así que ahí también me contacto con los colegas. Y soy embajadora de Chile de una fundación que se llama One Young World, que también está orientada a la infancia, a los jóvenes, en que los jóvenes tomen un poco la rienda de la solución a los problemas globales. Y eso se ha expandido en todo el mundo, es una fundación global que tiene sede en Gran Bretaña, pero tiene sede en todos, embajadores por todo el mundo, que buscamos también acercar otra vez a la juventud a estas soluciones. Y parte de lo que me mueve a estar acá, quizás por mi historia personal,
Yo soy de Santiago, de la comuna de Santiago, estudié en Macul, estudié en la Universidad Católica y ahora vivo en Ñuñoa, como que me he desenvuelto a lo largo del Distrito 10, el distrito donde yo nací, donde he desenvuelto mi vida, así que más que me identifico con esta zona y también con su geografía, aunque sea más bien urbana, sin tantos conflictos naturales, pero sí sociales, conflictos sociales. Soy de origen mapuche, mi familia es de la Araucanía, de la zona Nueva Imperial, ahí vive la mayor cantidad de mi familia, por lo tanto también me identifico con esa, digamos, con el tema plurinacional, con todos los derechos que deben tener los pueblos originarios. Y bueno, siempre movilizada en el 2006, yo estudié en el Liceo 1, así que desde el 2006 movilizada con el movimiento estudiantil y ahora parte del movimiento feminista que ha levantado grandes voces y que me ha inspirado también a levantar esta candidatura independiente por este distrito. Eso como a grandes rasgos. Ya, viste, usted lo hace mejor que yo, claramente, así que cada uno se conoce mejor, cada vez que se levante se mira al espejo en el baño, y en esa soledad absoluta, ¿no es cierto?, uno sabe lo que tiene que decir. Janina. Ay, yo cuando me levanto y me miro al espejo digo, wow, ¿cómo han pasado los años? Dios mío. ¿Cómo voy a decir eso? No, pero Janina se ve súper joven. Por favor. Muy bueno, mi nombre es Janina Figueroa, yo soy dirigente gremial de las pymes, especialmente secretaria general de la UNAPYME, que es una organización nacional, donde está principalmente las ferias libres de Chile, las SOF, trabajadores por cuenta propia, organizaciones campesinas, y me desenvuelvo ahí desde los gremios porque soy pequeña empresaria. A partir del 2014 salgo a la luz pública en la defensa de la colusión, en defensa de los pocos productores que hay en Chile de la colusión del papel higiénico, también en la defensa de los consumidores, en todo lo que significó ese tremendo escándalo junto a otros más de colusiones que han habido en nuestro país. También a partir del 2012 formó la Corporación Mujeres Líderes para Chile, que trabajó fuertemente en la incidencia técnico-legislativa, en el cambio del sistema electoral, la despenalización del aborto en 3 causales, creación del Ministerio de la Mujer y últimamente la paridad en la constituyente. Me desenvuelvo también desde esos ámbitos, muy jovencita, en los años 89, formamos la primera Federación de Estudiantes Secundarios en Valparaíso, la FECEVAL, en la cual también participé, así que vengo como del mundo rebelde hace varios años, ya tengo 47, ya como Verónica dijo su edad, hay que ponernos develarnos. Soy una gallánica de nacimiento, pero tengo un amor también profundo en Valparaíso, donde crecí mi infancia, fui dirigente secundaria y viven mis padres todavía también ahí. Bueno, que vivan las y los rebeldes, le hacen tan bien al planeta, fíjate, para levantar esos status quo, esa zona de confort. Don Carlos, preséntese, por favor. Vamos a empezar por el espejo, ya que Janina nos dejó metida ahí. Tengo 56 años. El espejo me devuelve más todavía que a ti. Actualmente me desempeño como académico en la Universidad de Chile, como decía Jaime aquí al lado, aquí en Macul con Grecia, que ahora no se puede llegar a patas, pero estoy aquí al ladito. Está cerrado, y hemos construido más una fundación, la Fundación Nodo 21, que yo he impulsado con varias compañeras y compañeros feministas, etc. Y en términos de historia, bueno, yo en los años 80 fui mirista, entré a los 14 años al MIR, milité en ese tiempo, fue dirigente de la Juventud Rebelde, Miguel Enrique, a propósito del término que aquí está ya dando vuelta. Después de la crisis de la transición, yo me dediqué a organizar y impulsar un movimiento que fue la Zurda, que se opuso un poco a los términos de la transición, a la exclusión social y política que generó la transición y sobre todo la concertación. Hicimos mucho trabajo en coordinadores de sindicatos de base en Cerrillos Maipú, en Valdivia, trabajó con los comités allegados, la toma de Peñalolén, y reconstruir las federaciones estudiantiles, que en ese rato la concertación las había dejado morir, básicamente. Ustedes por ahí recordarán que Álvaro Elizalde enterró la fecha, digamos. Este Álvaro Elizalde, que paréntesis, desapareció completo de la escena porque Bachelet apuntó con un dedo por otro lado y
nunca nadie más se acordó de quién de Álvaro Elizalde, así, de la Está noche a con la mañana. berrinche. No, está con un berrinche. Escucha, bueno, lo metí en mi presentación, nada que ver. Entonces, y ahí yo ayudé, acompañé, pero nunca he militado, a impulsar Izquierda Autónoma, el Frente Amplio, distintas organizaciones, y en este rato voy como candidato independiente también por esta circunscripción, en un cupo que ofrecieron los partidos a 91. Eso y también al lado de esa labor política, digamos, y esos vínculos con fuerzas sociales, sobre todo en los tiempos en que estaba más cerrado esto, por ahí se podrá acordar, yo creo, Jaime, de los 90, los oscuros y silenciados 90, digamos. Paréntesis, una cosa que quieren restituir con la constituyente en este rato, de secretos en las sesiones, de no participación, etcétera. Ya estaban algunas discusiones por ahí, los reglamentos, y ya están afilando los colmillos. La cocina constituyente, yo creo que ya lo imaginan como cocina. También trabajaba como sociólogo, investigando, me he dedicado sobre todo a los temas que no están muy de moda, que son los temas de los cambios en la estructura de clase. En el fondo, y hemos publicado en el último tiempo varias cuestiones sobre eso, y la forma en que el neoliberalismo cambia la estructura de clase. Después sí podemos, y el trabajo en este caso, que yo creo que luego aquí nos viene el tema. Perfecto. Quiero tomarme las palabras de Verónica al principio en su presentación y por ahí recuerdo un informe lapidario respecto a los aprendizajes en las niñas y lo que ocurría en el primer ciclo de educación básica en torno a que, y es lo que a mí me produce escozor, en que se supone que el 78 o más del 78% de las profesoras en esa área, en educación general básica, son mujeres. Sin embargo, algo pasaba, o algo pasa todavía, con las niñas en la educación básica, que al parecer se lleva a un patio trasero su autoestima y se les convence por algún medio de que no tienen las habilidades, ni las destrezas, ni las competencias para entrar al mundo supuestamente o mal llamado de los hombres, la ingeniería, la informática, etc. Así que me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo como proyecto. Y el primer tema que quiero plantearles a los tres es el tema de la educación. A nuestro juicio, la educación es una fotografía de la sociedad, nos refleja claramente, y en ese reflejo vemos una sociedad con desigualdades, con talentos y no talentos, con accesos y no accesos, con brechas de capital humano avanzado, ¿no es cierto? Y con ciertos conocimientos integrales que están escondidos. Al parecer, según los investigadores, todavía heredamos una educación extraída de las cárceles francesas del siglo XVIII, donde todavía las asignaturas, ¿no es cierto? Y esto de cubicar la educación, pero también hemos descubierto con la pandemia el no acceso que tienen no solo los chicos y las chicas de las zonas rurales, sino que también en la propia región metropolitana y me imagino en las grandes capitales, esta brecha digital, en que hay chicos que tienen que estudiar con sus hermanos y compatibilizar un computador. Eso me parece horrible, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta para los tres es, ¿cómo ven a esta educación post-constitución, post-2022, imaginemos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? En el orden que quieran, por favor. ¿En qué orden está? Bueno, voy a partir yo, después bueno, nos complementamos. Qué importante es la educación. Yo creo que en muchas de las candidaturas constituyentes la educación se tiene que convertir en un eje de desarrollo. Una sociedad educada es una sociedad que se cohesiona, que logra obtener nuevos valores, que logra instalar nuevas ideas y es finalmente una sociedad más feliz, con mayor bienestar. Y lo que hizo el modelo anterior con la antigua constitución es utilizar a la educación como un chivo expiatorio para instalar sus antivalores. Las pruebas estandarizadas, los bajos sueldos a los docentes, todas las trabas, una educación sexista que no incorpora educación sexual y no está adaptada al siglo XXI, no hay educación ambiental ni educación tecnológica, que es una de las brechas que nosotros con este proyecto intentamos suplir, porque las niñas nos acercan a las STEM, que es lo que mencionaste tú muy bien, a la ciencia y tecnología. Es también de los rubros donde se producen más abusos sexuales a nivel profesional. Realmente son cifras alarmantes, entonces finalmente utilizó la educación como un chivo expiatorio para sus antivalores, el individualismo, etcétera. Entonces, yo sueño con una educación
con que ahora instalemos los valores, que instalemos los valores del modelo que queremos instalar, que instalemos democracia, que instalemos una educación del siglo XXI, que hable de cambio climático, que los niños se empoderen de esos roles con las problemáticas que tiene hoy en día, que se adapten, que incorpore en su malla nuevos tópicos. En el modelo anterior decía que estaban las materias más importantes, matemáticas, lenguaje, y en un rango siguiente estaban la filosofía, la historia y la educación física, cuando la actividad física sabemos hoy en día que es tan importante para un niño y tenemos los mayores índices de obesidad de todo el mundo, sino de toda Latinoamérica. Entonces esos antivalores tenemos que obviamente sacarlos de raíz, instalar nuevas formas de ver la infancia. La infancia, invertir en esa primera infancia va a ayudar a suplir muchas de las brechas que tienen los países latinoamericanos, la pobreza en sí. Es mucho más efectivo invertir en primera infancia que invertir en defensa o que invertir después en una redistribución de impuestos. Es mucho más útil, está comprobado, lo dice la CEPAL, invertir en primera infancia. Ahí está la clave, que ahí se reparen esas desigualdades y pensando en las futuras generaciones. Entonces yo sueño con una educación no sexista, una educación donde se promuevan esos valores, donde hablemos de los problemas actuales, que se ajuste la malla al siglo XXI, que hablemos de la historia de Latinoamérica. Creo que en el colegio vi no sé cuántas veces las guerras del mundo, nunca vimos pueblos originarios, nunca vimos historia de Bolivia, de Perú, que también aportó a tener esta cultura que es enemiga de los países vecinos, donde no hay amistad, donde nos vemos como enemigos, etc. En fin, utilizar a la educación como la nueva plataforma del desarrollo y donde logremos reparar los errores y donde construyamos una sociedad donde podamos soñar más y que las personas puedan cumplir sus sueños. Educación para la vida, no educación para crear asalariados, educación para que haya personas felices. Sí, y a propósito, Janina, cuando hablamos del currículum, no solo hablamos de una estructura impositiva desde lo cognitivo, el currículum marca el tipo de ciudadano y ciudadana que queremos. Así de importante está fijado ese currículum. ¿Cuál es tu visión de esa educación que quisiéramos? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Verónica. Quisiera detenerme antes de eso, Jaime. Efectivamente, lo doloroso que ha sido tener tantos testimonios de personas que tienen efectivamente con esta vida puertas adentro que nos ha obligado a estar la pandemia. Primero, hacinamiento, gente que está pasando esta pandemia en muy pocos metros cuadrados gracias a las viviendas que se construyeron en los 90. Y también, fíjate, con esa brecha digital que nos hace un país tan injusto. Nuevamente nos encontramos con la injusticia cuando los niños tienen que compartir un computador, cuando además los padres tienen que también ocupar ese mismo computador, y cuando de repente nos vemos que las empresas, el puñado de empresas repartidoras del Internet en el país no optan por territorios y no por otros, efectivamente los territorios donde está la gente más vulnerable. Fíjate que esta pandemia nos ha mostrado tantas cosas, nos ha desnudado de una manera tan brutal, que efectivamente tenemos tanto que hacer, que a veces yo me siento muy abrumada porque cada vez uno se encuentra con noticias diversas, por ejemplo, ya llamar a que los niños vuelvan a clases en fase 4, lo que significa para las familias y para la angustia de la que estamos viviendo y las incertezas además que nos ha puesto esta pandemia día a día. Sin lugar a dudas, un país sin educación, sin pensamiento, sin análisis crítico, es un país que no va a avanzar nunca el desarrollo. Efectivamente, hemos estado teniendo una educación que va hacia el consumo y hacia repetir este modelo neoliberal de este sueño transformado en la adquisición. Los niños compiten. En el colegio nuestros profesores están tremendamente desgastados. Yo hablo continuamente con colegas porque soy profesora, pero no ejerzo. Pero me cuentan además con el nivel de estrés, básicamente por la extrema burocracia que ha transformado el Ministerio de Educación, los trámites extras que tienen que hacer todos los profesores y profesoras, informe 1, informe 2, informe 3, que le cuesta además tener un tiempo que debería ser casi el 90% del tiempo del profesor y la profesora para preparar una clase que le haga sentido a un chileno y una chilena distinta, que poder moldear a partir de eso. Así que yo creo que los desafíos son tan gigantes hacia donde uno mire, pero sin duda alguna la educación es uno de los pilares fundamentales para poder seguir desarrollándonos, o empezar a desarrollarnos efectivamente. Bueno, la muerte de nuestra educación pública como un eje rector ha sido lo peor que ha pasado post-dictadura.
que no hayamos sido capaces, además, de recuperarlas. Uno pasea por sus ciudades y ve como emblemáticos colegios, donde, no sé, yo fui dirigente del Liceo 2 de Niñas en los años 90, 89, donde habíamos 1.200 mujeres. Hoy día esos grandes colegios no tienen esa cantidad de alumnos y desgraciadamente la educación pública para los países que es tan importante, hoy día está básicamente dirigida para los más pobres de los pobres, con una insuficiencia estructural, tecnológica, que no nos da como esperanza de poder revertir esto prontamente. En algunas entrevistas, Carlos, tú has señalado que una vez que aterrizaron, ¿no es cierto?, hacia fines de la década de los 70, los Chicago Boys instauraron esto que hemos hablado, ¿no es cierto?, que la educación fue entregada a los privados, la salud fue entregada a los privados, las pensiones fueron entregadas a los privados. Y fuimos jibarizando, ¿no es cierto?, el Estado, lo fuimos tildando de ineficiente, a pesar de que Aguas Andinas nos corta el agua, ¿no es cierto?, durante una semana y nadie responde, y así sucesivamente. ¿Cuál es tu visión, Carlos? Además, no solo desde el mundo académico, el cual tú de alguna manera representas también, sino del mundo ciudadano, de lo que tú has recogido en la calle, en esos lugares que tú señalabas, ¿no es cierto?, que son las asambleas, los cabildos. ¿Qué es lo que está sintiendo la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente en términos de una mejor educación? Mira, primero, solo para empalmar con algo que señalaban las compañeras, yo soy profe en este rato en funciones, y tenemos que dejar las clases grabadas para los muchachos que las terminan escuchando, tienen que salir a veces en la calle a poder buscar buena señal con los celulares, para poder salir de la casa, además porque están con los hermanos encima, etcétera, etcétera, y poder terminar de escuchar las clases. Entonces las tenemos que terminar y enviar al tiro grabadas. En esas condiciones hoy hacen un esfuerzo por poder estudiar, y claro, lo que nos queda a nosotros es acompañarlos nomás en ese sentido, pero me hago parte, digamos, de las dificultades que estaban señalando acá. Ahora, yo agregaría algo, ya que tú lo pones ahí, Jaime, es que la educación en general en el capitalismo va a producir desigualdades sociales, siempre lo ha sido, pero en el neoliberalismo llega un extremo. Y en Chile cobra algunas características que yo creo que no son universales. Es decir, la educación en Chile, y eso hay que entenderlo, la forma en que está configurada es central, es determinante en la producción de la estructura de poder. Asigna completamente a los sectores elitarios las posiciones dominantes desde muy temprana edad, en sistemas escolares que tienen selección, que no dejan ingresar a otras personas, no solo por el valor de los colegios, sino por cartas de recomendación, me refiero. O sea, la élite se constituye de esa manera cerrada, produce además desigualdad y produce exclusión social. Por lo tanto, creo que atacar el problema de la educación, en la fisonomía, en la forma que adopta en este neoliberalismo, es atacar uno de los pilares fundamentales en que se cimenta la producción de esa estructura de poder. Por lo tanto, estaría diciendo que ya que la constituyente va a ser un espacio para redefinir las relaciones de poder en este país, la forma en que está distribuido este poder, yo creo que la educación es un tema en el cual las fuerzas conservadoras van a insistir y van a defender, pero se van a aferrar con diente y muela. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. Yo ahí sumaría que la concertación fracasó completamente, o sea, no son 30 pesos, son 30 años, lo sabemos todos, con políticas que terminaron subvencionando al mercado y al lucro en la educación. Y yo creo que para superar eso hay que restablecer, creo que lo mencionaba recién Yanina, una provisión estatal universal y gratuita. De lo contrario, no es posible hablar de un derecho universal social real en términos de educación. Y ahí viene el otro tema que yo creo que lo adelantó Verónica, que es que además no cualquier educación vamos a universalizar, sino una educación en la cual podamos fijar valores que apunten a la integración social, a un reconocimiento de la diversidad de la sociedad, de las diversidades sexuales, etcétera, de una cultura que apunte al desarrollo, como se señalaba, y a la formación de una ciudadanía. Pero para eso es fundamental eliminar, por ejemplo, la capacidad de selección que tienen los colegios, en los cuales se para esa formación tan rígida de la estructura de poder. O sea, tú sabes desde ya que ahí están formándose los gerentes
de todo este abuso empresarial que vivimos después. Y no importa la capacidad de rendimiento que puedan tener los jóvenes, los muchachos que hagan esfuerzo en otras líneas de educación, sencillamente, incluso aunque accedan a la universidad. Esta no era un país de clases medias nuevas como ya vimos que explotó ese oasis ya, ¿no? Y bueno, no voy a entrar aquí en análisis de clase, pero la verdad es que el neoliberalismo primero no creó nuevas clases medias, creó unas condiciones de profesionales de muy diversas condiciones con mucha incertidumbre, que no responden a lo que era el profesional de aquellos 50 o 60 años atrás. Esa figura está un poco confundida y se manipula mucho ideológicamente. Y por otro lado, no solo no creó nuevas clases medias, sino que destruyó a las antiguas también, en gran parte. Entonces creó una polaridad social tremenda, en la cual esta élite, que tiene esos sistemas de cierre social, de formación en lo social elitaria tan fuerte, monopolizan las oportunidades, los recursos, los patrimonios, prácticamente desde pequeños, en la forma que son insertados en esta forma de producción de la estructura de poder. Esto es fundamental atacarlo, y la educación es ahí un eje estratégico. Correcto. Verónica, quiero poner quiero poner los cables a tierra. Ya estamos viviendo hace más de un año, hemos develado, tal como decía Janina, esta pandemia nos puso una vitrina, un escenario así abierto, sin cuarta pared, digamos, donde los espectadores y los actores nos estamos mirando todos los días. Y aquí hay una proliferación horrible, terrible, de esto que se denominó, ¿no es cierto?, en la década de los 60, poblaciones callampas, los campamentos y también las ollas comunitarias. Y este es un fenómeno que está sucediendo con mucha crudeza, a pesar de la tosudez, ¿no es cierto?, del Estado, de no volver a tomar un tercer retiro, y donde el eslogan del pueblo ayuda al pueblo sigue siendo. Porque las ollas comunes no las organiza ni el municipio, ni las organiza el gobierno central, las organizan los propios pobladores y pobladoras, ¿no es cierto?, que están, y puedo decir pueblo, ¿no?, porque como nos acostumbramos en los 90 a decir gente, para diferenciarnos del populacho, entonces a mí me gusta hablar del pueblo, ¿ya? Verónica, ¿cuál es tu percepción? Yo sé que ustedes están un poco limitados, digamos, de estos recorridos, pero lo que han podido recorrer en todo este tiempo, y hacia atrás, digamos, por la dimensión profesional y social de ustedes, esta percepción de este pueblo que se está empobreciendo, en definitiva, cada vez más. Sí, yo creo que es una realidad que incluso haciendo campaña en el Distrito 10 uno se da cuenta de la cantidad de ollas comunes que hay en Macul, que hay en La Granja, que todavía están activas. Y no solamente cumplir algo tan básico como la alimentación, sino que mucho más allá, una ayuda económica, ayuda en prestar en computadora a una vecina que no tenía y que tiene 4 chiquillos, como mencionabas tú, en clase y solamente un computador para toda esa gente. Muchas veces en un pasaje se compartían computadores. Es una realidad que uno pensaba que estaba ya superada muchas veces, como ese distanciamiento que tenía la clase política completo de lo que estaba ocurriendo en el país, es porque no se acercaban a eso. Y cuando uno... Mira, me pasó una vez que yo hice como una especie de estudio también con niños respecto a eso y cómo veían ellos al Estado, qué era para ellos el Estado. Porque yo creo que es súper importante siempre cuando hablemos de infancia y de niños escuchar lo que ellos tienen que decir. Hacer políticas públicas también escuchándolo a ellos. Es impresionante lo que los niños y adolescentes, la opinión que tienen respecto a muchos temas, incluyendo a las niñas. De hecho, estoy ahora ojalá publicando un artículo, una columna, no un artículo científico ni nada, pero de la pandemia según el punto de vista de las niñas, cómo ellas lo ven. Entonces, y las respuestas siempre son súper importantes y tienen muchas sugerencias que incluso se podrían llevar al gobierno, digamos, como yo al Estado acá no lo veo, y eso se ha repetido, cuando yo he ido a ollas comunes, etcétera, tanto adolescentes. ¿Qué es para usted el Estado? El Estado es una idea que para ellos no existe, ellos no ven el Estado, no ven como un Estado protector, como algo que ellos puedan decir, el Estado me protege, si llego cesante, el Estado me protege, si mi papá no tiene pega, el Estado va a estar ahí para mí. ¿Qué es el Estado? Es súper interesante ese fenómeno de que las personas no perciben a su alrededor el Estado, tienen que arreglársela siempre con sus manos. Y lo estamos viendo ahora con las políticas de pandemia, digamos que el mismo trabajador es el que tiene que sustentar su pandemia, con sus fondos de AFP, con su seguro de cesantía, con sus propios recursos, mucha gente endeudándose, haciendo lo posible. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué el Estado quedó tan ausente? Las políticas públicas completamente inexistentes para un poco superar esta pobreza que fue aumentando con la pandemia y más aún en grupos de mujeres. O sea, las mujeres
de hecho, hay un informe también de la CEPAL que menciona que en estos 2 años, ya que vamos a cumplir 2 años de pandemia, en este año de pandemia, se retrocedió en equidad de género 10 años. O sea, volvimos casi a un estado de hace 10 años, porque hay muchas mujeres que perdieron su empleo, estaban desprotegidas, etcétera. Entonces eso también es una realidad terrible, pero para mí ir a lugares vulnerables, ya sea por esta campaña o por voluntariado anteriores, por este distrito y otros, es ver una ausencia completa del Estado. Esas personas no ven al Estado. Y en muchas poblaciones mucho más marginales, ellos tienen sus propias redes de seguridad, sus propias redes de seguridad social, donde se apoyan entre ellos. Entonces se ven desamparados y no les queda otra que mirar con el vecino y crear una comunidad, estas ollas comunes y todas estas agrupaciones que se han creado, que son muchas. Hay un colectivo de geógrafas feministas, Geógrafas Chile, que se encargó de mapear todas estas ollas comunes. Y uno veía y era una proliferación completa de ollas comunes en todo Santiago, excepto las comunas del Barrio Alto, por supuesto. Pero incluyendo comunas de Santiago también, incluyendo Ñuñoa, muchas comunas. Entonces, ¿cómo recuperamos la figura del Estado, la presencia del Estado en esos lugares, donde ellos no lo ven ni en salud, ni en educación, ven que está todo en manos de privados y que finalmente no ven? Ellos, ¿qué es el Estado para mí? El Estado no es mucho, y menos el gobierno. Verónica, para ti ¿implicaría más Estado? Para mí sí, yo creo que sí. El Estado tiene que ser garante democrático y que asegure los derechos básicos fundamentales, que la gente vuelva a confiar en el Estado, un Estado protector, que asegura la seguridad social, que se encarga de las personas que están sin trabajo, que se encarga de incluir, etcétera. Si lo que estamos criticando del modelo anterior es que justamente el Estado está ausente y que fue reducido a su mínimo y que le entregamos eso a privado y ni siquiera se aseguró, solamente unas pocas personas de este país tienen una educación de calidad y tienen una salud de calidad, sabemos que son las personas que pueden pagarla. Entonces, francamente, el Estado es el que tiene que ser el protagonista en asegurar esos derechos sociales, sin ninguna duda. Janina, ¿tú estás de acuerdo con esta visión de Estado, una especie de Leviatán, ¿no es cierto? No, o Mesías. A mí me da mucha esperanza escuchar que la Verónica diga del Estado anterior. Ay, ojalá pudiésemos. Esto no para, muchachos, así como que cada vez se determina más, se consolida más. Mira, a partir del tema de las ollas comunes, a mí me toca muy de cerca, hace muchos años, tener una amistad ya con todas las dirigentes de la Manuel Bustos, que es el campamento más grande que hay en Chile. Y esas ollas comunes las reactivamos no solamente en pandemia, sino que cada cierto tiempo hayan habido dificultades allá en el territorio y se reactivan las ollas comunes. Una de las cosas positivas que yo rescato de esas instancias, primero, que al igual que los años 80, fueron las mujeres las primeras en salir a reorganizar la comunidad, y eso es algo que tiene un valor tan precioso. Finalmente las mujeres lideramos cosas que son trascendentales. Y en este caso, las mujeres lideresas de la Manuel Bustos, lo primero que hicieron a los poquitos días de la pandemia, empezaron a organizar la olla común y empezaron a dar primero 150, 200, 300, 600, después se fraccionaron ahí los comedores y se ampliaron, y finalmente pudieron cubrir gran parte de la población en estado de pobreza que tiene Viña del Mar. Una de las otras cosas que rescato, a pesar de lo doloroso y la ausencia del Estado absoluto en territorios como ese, no solamente por el alimento, sino que por las cosas básicas, el agua, la vivienda, la dignidad. El hecho que se construye comunidad. Esos vecinos, a pesar del dolor en el que viven, sonríen, se apoyan. Esa solidaridad que finalmente nos demuestra que somos seres humanos tan sintientes de lo que está sucediendo y que somos capaces en momentos tan dolorosos sacar lo mejor de nosotros. Yo admiro profundamente a esas compañeras mías, primero porque ellas dejan sus casas de lado, sus propias obligaciones como cuidadoras, y se vuelcan en este periodo de hambre específicamente a colaborar con los demás. Y ese es un acto que nos hace recuperar la humanidad profunda, porque finalmente los seres humanos que vivimos en comunidad necesitamos expresarla, y justamente se expresa mucho, especialmente en esos territorios. Ahora, nosotros no podemos seguir viviendo de la caridad. Una sociedad y un país donde supone que está en el desarrollo,
que cada vez que se enferma alguien de una enfermedad catastrófica tengamos que estar haciendo bingos completadas, estar haciendo eventos solidarios. O sea, eso no conversa con un país tremendamente rico, donde las grandes empresas depredan el mercado, se llevan la gran torta y los demás tenemos que recurrir a la solidaridad. Eso no es un país serio, no es un país justo. Así que cuando pasan este tipo de cosas, esta pandemia ha develado toda la pandemia nuestra. Y esto de las ollas comunes es un punto más de lo desprotegidos que estamos, de lo mal pelado que está el chancho en este país. A partir del 18 de octubre señala el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar que es tiempo de tribus y clanes. ¿Tú conversas con aquello, Carlos? ¿Cuál es tu percepción? Yo tengo una coincidencia ahí con Gabriel y creo que lo conozco, disculpa, trabajamos ahí, bueno, ella no está trabajando allá, pero y también comparto con él, lo voy a aprovechar, mira, no sabía que lo ibas a mencionar, cierta desconfianza con el Estado. Entonces, para mí no es llegar y poner más Estado. Aquí hablo quizá una diferencia fraternal con Verónica, pero en el sentido de que nosotros no somos gente aquí, los que estamos aquí sentados somos los que nos hemos aprovechado desde el Estado de las oportunidades, digamos. Eso, a eso quiero ir, digamos. Yo creo que había una idea media cándida, que estuvimos metidos mucho tiempo en la izquierda, de que a más neoliberalismo, menos Estado, y después nos dimos cuenta que este neoliberalismo no respiraba 2 segundos sin el Estado. O sea, en el fondo construyeron un Estado que les hace funcionar este neoliberalismo, entonces hay que tener cuidado, y yo en eso he tratado de desafiar a Baradita que discutamos, porque él dice yo soy pro Estado, no sé qué, a ver, pero ¿de qué Estado me hablas? ¿No? Si la gente se está teniendo que apoyar entre ellas por algo, digamos, ¿no? Mire, fíjese, permítame ir a 2 casos concretos para poder situar esta discusión. El gasto, en los últimos 30 años, el gasto en salud creció 6 veces, o sea, se sextuplicó, y en educación se sextuplicó 7 veces. Sin embargo, ese mayor gasto social estatal no operó en reconstruir la antigua educación pública ni la antigua salud pública. Al contrario, lo que hicieron fue generar incentivos para, con gasto social estatal, subsidiar a ofertas privadas. Entonces, en el fondo hay un subsidio estatal, fíjense, del Leviatán, como dijo Jaime recién, a la acumulación privada. Yo he dicho que es una especie de burguesía norcoreana, por decirlo de alguna manera, porque adora al Estado, porque sabe que lucra con el Estado. Entonces no es llegar y poner más, o sea, no solo no es llegar y poner más Estado, sino que tampoco ni siquiera es llegar y poner más gasto social, porque incluso hasta el gasto social se lo llevan. ¿Para qué? Miren, en medio de la pandemia, tú esto lo debes conocer, Verónica, ¿no? El FOGAPE, ¿no? Lo que se supone que iba a entrar para apoyar a la pequeña y mediana empresa, en vez de asignarlo directamente o asignarlo directamente a través del Banco del Estado, etcétera, lo que hacen es ponerlo en la banca privada. La banca privada puede elegir a quién le preste ese dinero y más encima le ponen interés del 3%, pero es que te están prestando plata tuya. Así es. El colmo, o sea, bueno, y aquí quería ir a otro tema que recién vi que se voló en una cinta por ahí mientras estábamos hablando. Este mismo Estado negó la universalidad de la protección social, ¿no? Con el discurso de la focalización. Y yo quiero meterme ahí. Uno de los ideólogos de los procesos de focalización del gasto social del Estado es Miguel Kast, el padre de estos mismos Kast, que el año 75, cuando se llamaba Odeplan, ahí vienen los llamados Odeplan Boys, que no son los Chicago Boys, ahí vienen los Longueira que decían yo andaba en citronete, me iba a dormir en saco a hacer trabajo a San Bernardo porque éramos el movimiento, los gremialistas populares, yo no venía llegando a Chicago, decían, tenían esa otra UDI, digamos, viene de esa escuela, de ese Kast, que genera el gasto social focalizado, porque dice que todo el gasto antes se lo llevaban los gremios profesionales, la vieja clase media desarrollista y los sindicatos. Por lo tanto, ahora había que atender, comillas, yo estoy inocente, a los verdaderos pobres. Intentan con eso fundar un pinochetismo popular que al final no les resultó, vinieron las protestas, ustedes saben, la crisis del 82-83, Jaime se acordará, bueno, en fin, no les resultó. Pero después, en la transición, nunca se tocó el principio de la focalización del gasto social. Se siguió manteniendo todos estos 30 años y por lo tanto es una negación de los derechos sociales universales. Por lo tanto es estratégico quebrar ese tema para poder acceder a derechos. Entonces no es cualquier Estado, nomás sencillamente. O sea, lo digo con respeto y fraternamente aquí porque estamos conversando entre compañeros, ¿no? Pero
no vamos a hacer más Estado que sea el Banco Central, por ejemplo, que protege a los grupos primarios portadores depredadores de los recursos naturales, por ejemplo, que eso es lo que hace el Banco Central, ¿no? Con la banda de flotación del dólar cuida a esos tipos de grupos. O sea, hay que ver qué vamos a poner cuando pongamos más Estado sobre con qué principios, digamos. Yo sé que hay ciertas cosas que no las puede garantizar otra cosa que no sea el Estado, pero yo pondría mucho más poder popular, mucho más poder ciudadano para controlar ese Estado. O sea, no solamente poner más Estado, poner más sociedad en estatutos determinantes, en formas vinculantes de poder que puedan controlar muy bien lo que hace el Estado. Si no se democratiza el Estado, si no se construye un acceso popular al Estado, no tiene sentido construir más Estado. No, claro. Yo creo que lo tenemos que tener muy claro con la derecha y con la concertación también, insisto, porque estuvo 30 años con el gasto social focalizado, que es un invento de la dictadura, quiero insistir, y que después el Banco Mundial, en el consenso de Washington en el año 88-89, lo universalizó para toda América Latina, con condición de prestarles plata a la gente, a los países, porque estaban con la deuda externa, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Sí. Ya, para eso entonces ustedes me tienen que aplicar gasto social focalizado, etcétera. Era el invento chileno universalizado, ¿no? Y ¿en nombre de quién? De papá Estado, ¿no? Bueno, y eso que dices tú, Carlos, a propósito de que a algunos de la concertación les gusta también ese modelo subsidiario, de repente cuando el Estado tira sus luquitas, ¿cuántos de ellos hicieron las redes de colegios particulares subvencionados? Sabemos perfectamente quiénes son los dueños de grandes colegios y estaban muy contentos con eso. ¿Sabes tú que a partir de eso del FOGAPE que dices tú, que a mí me tocó hacer toda la incidencia técnico-legislativa, la economía y la Comisión de Hacienda, qué gran engaño hizo Piñera y este ministro Briones el año 2019? Fue de verdad una burla, y cuando todos quisiéramos efectivamente tener mayor participación y control ciudadano frente a esta desidia que ha tenido este gobierno y estos personeros que son realmente una vergüenza. Yo no sé con qué cara, y yo lo digo con mucha rabia porque a mí me tocó participar en las comisiones. Nosotros le advertimos que cómo era posible que pusiera un FOGAPE con deducible además, que dejara a la banca, que nos prestara lo que quisiera, que pone 12.000 millones de dólares a disposición de la banca. Fíjate, Carlos, los últimos informes de Verónica y Jaime, el último informe del Consejo Financiero dice que de las 300.000 empresas que pudieron acceder, el 50% de los fondos se la llevaron empresas de 1 millón de UF. Y eso fue en complicidad en el Parlamento con gente de la nueva mayoría y con la derecha completa, que dijeron, claro, pues pongamos hasta 1 millón de UF, empresas que nunca cerraron, se llevaron todos los fondos de nuestros impuestos. Nosotros dijimos, esto es una falacia, a 1.300.000 empresas de menor tamaño no le va a llegar un peso. ¿Sabes cuánto promediamos la empresa de menor tamaño? 500 lucas. Después sacan un FOGAPE 2, mintiéndole además a la ciudadanía. Y con toda la prensa, además, que la prensa más masiva, a mí me da una vergüenza TVN con los economistas, los periodistas de economía que tienen ahí, consultan efectivamente a la gente equivocada. Se disfrazan de dirigentes pymes, un SUET, organizaciones, hasta Rafael Ponzilli, que casi es parte de la colonia de este país, está todavía hablando cuando sabemos perfectamente los intereses que él todavía defiende. Entonces, a mí me da esa duda desde la frustración profunda de haber fracasado todo el 2019 para el rescate de las empresas de menor tamaño. ¿Cómo es posible que no hayamos podido tener ni siquiera la colaboración de parlamentarios que supone progresistas, gente de izquierda, socialistas? O sea, ahí tenemos un par de candidatos que se retiraron del Senado, que fueron representantes del retail todo el 2019-2018 con la ley de pago 30 días, con el bono de 350.000. Entonces, de verdad, a veces uno, cuando le toca transitar toda esta oscuridad, como que le quedan pocas esperanzas. Después les voy a preguntar al final, les voy a preguntar si ven alguna velita, alguna llamita al final del túnel. Quiero llevarlos a un tema que en nuestra plataforma es parte del eje o de los ejes, que si uno revisa las constituciones modernas en muchos países, el derecho a huelga es un derecho universal. Sí. Que no existe en esta constitución creada entre Ortúzar y sus amigos, ¿no es cierto?, tomando tecito y algo más,
¿ya? Y si nosotros buscamos los datos, hasta el año 73 teníamos un 30 y tanto, casi un 35-36% de sindicalización en Chile. Hoy día nos superamos más del 18%, y de ese 18%, gran parte, el 80%, corresponde a la sindicalización del mundo minero, por razones casi evidentes, ¿no es cierto? Entonces, el derecho a huelga, la sindicalización, incluso la opción política de los líderes sindicales, que también está vetado, en definitiva. Los funcionarios públicos no tienen derecho a huelga. ¿Cuál es la percepción de ustedes? ¿Qué debiera estar, sí o sí, en la próxima Constitución respecto a esto? Los dirigentes empresariales sí tienen derechos políticos. Exactamente. La línea gremial, claro, por supuesto que sí. ¿Verónica? No, yo creo que es uno de los tantos tópicos en que Chile ha firmado tratados internacionales asegurando ciertos derechos y después eso no se refleja en la política pública. Y eso es uno de hecho, no solamente ese, sino que en temas de género, de infancia, etcétera, existe algo que firmamos y después no se traduce absolutamente en ninguna política pública de peso que logre llegarle realmente a la ciudadanía. Sabemos que el derecho a huelga es un derecho universal, donde existe y está asegurado en muchos países del mundo. ¿Y por qué en Chile no lo tenemos? Bueno, por supuesto porque tenemos un gobierno y porque tenemos un Estado que solamente para unos pocos, digamos, ¿cómo vamos a permitir que los trabajadores más encima se sindicalicen y comiencen casi a cuestionar, ¿no? Muy diferente al modelo alemán, donde los sindicatos son parte digamos, del directorio, toman decisiones, se vuelven como un cuarto poder. La ciudadanía organizada es un cuarto poder, y ahí también rescatando lo que mencionó Carlos en un principio, el tema de democracia, cómo democratizamos el aparato del Estado, y el cuarto poder, después del Ejecutivo y los otros poderes del Estado, tiene que ser la ciudadanía organizada, tienen que ser estas ollas comunes, tienen que ser los cabildos, la asamblea ciudadana, instalando mecanismos de democracia directa y participativa que sea vinculante y donde las personas realmente sean protagonistas de definir políticas públicas que les afectan. Eso es muy importante y por supuesto que no queremos ampliar el Estado con las condiciones que tenemos hoy día. Sería, claro, perpetuar el modelo, profundizarlo la mayor cantidad posible y lo que queremos es sacarlo, derrocar ese modelo e instalar uno nuevo. Pero yo creo que ese derecho, una de las cuantas cosas que Chile no ha asegurado, es francamente inaceptable, vergonzoso ver muchas veces los pocos derechos que tienen los trabajadores. Incluso tenemos buenas políticas públicas antiguas, digamos, este modelo, incluso antes de los años 50, 60, cuando se aseguraba un derecho a una vivienda digna, cuando los sindicatos eran protagonistas de la toma de decisiones, cuando existía una hermandad sindical, cuando había como derecho de los trabajadores. Mi abuelo, que tiene 88 años, fue toda su vida dirigente sindical durante los años 50, 60, y él era un dirigente social respetado y tenía directa incidencia en muchas de las políticas de la empresa, era una persona respetada en la empresa, y no había esta verticalización tan profunda, había cierta horizontalidad hasta ciertos límites, digamos. Pero la idea siempre es, yo creo que es democratizar todas las instituciones públicas y todas las instituciones del aparato del Estado y forzar a los empleadores a que democraticen también su espacio y que incluyan a los sindicatos y que por supuesto se aseguren derechos básicos universales laborales, partiendo por los salarios mínimos y por supuesto por el derecho a la huelga, y que se asegure el derecho de sindicalización, que esté asegurado, y que el Estado también lo promueva, que no sea un tabú y que no sea algo como, incluso en la empresa en que yo trabajo, es como... No, es mal visto el sindicalismo, al tiro como una persona que va a querer quemarlo todo, o va a querer destruir a la empresa, o va a querer destruir al Estado. Tenemos muchos tabús con eso porque es una sociedad que ha sido construida así, a través del temor, del miedo de ser dirigente, de levantar voces, y se convierten en líderes quizás que los dejan como en la marginalidad y no se aseguran sus derechos. Entonces yo creo que eso es básico y sí o sí tiene que estar y tiene que propenderse en la nueva Constitución, sí o sí. ¿Y cómo ves tú la futura negociación colectiva, Janina? ¿Qué debiera estar? ¿O este derecho a huelga debiera estar en la estructura, en la columna vertebral de la nueva Constitución, o debiera estar simplemente en un articulado de leyes? ¿Cuál es tu percepción? O sea, claro que la nueva Constitución debe profundizar, debe relevar el rol de los trabajadores en la creación y desarrollo de un país. Fíjate que en el artículo 19, número 16, la negociación colectiva de las empresas son dentro de la empresa, ¿ya? Eso está garantizado hoy día. Entonces, deja fuera la posibilidad de la negociación colectiva por rama, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que ahí tratar de vigilar lo más posible para que pueda ser distinto. A partir de lo que dice Verónica, quiero también decir que dentro de las universidades estatales, que no dan nada el ejemplo cómo persiguen a sus trabajadores en cuanto a las denuncias. No sé si recuerdan el escándalo que hubo en la Universidad Estatal de O'Higgins, específicamente con
con 2 académicas desvinculadas por haber denunciado acoso laboral. Esta universidad recurrió al Tribunal Constitucional, además. Esto no avanza y pasa también en todas las universidades públicas del país donde han habido denuncias de persecución en contra de los trabajadores y trabajadoras. O sea, el Estado, aparte de que no permite en el aparato público, digamos, la huelga, no protege como Estado a sus trabajadores. ¿Qué le vamos a pedir a la gran empresa? En el caso de las pymes, la relación es una relación mucho más cercana. Nosotros no tenemos tantos trabajadores y yo creo que la negociación colectiva por rama, por actividades, podría ser también una posibilidad que el mundo sindical entre más fuertemente a las empresas de menor tamaño. Fíjate que igual como Verónica tiene una experiencia familiar, mi padre en los años 70 fue dirigente de la Panamericana de Hoteles. Y yo recuerdo que ya cuando yo crecí, mi padre empezó, bueno, después de pasar por la lista negra, donde pasaron durante la dictadura muchos dirigentes sindicales y trabajadores, se logra insertar en algunas empresas donde yo veía cómo vulneraban sus derechos y sin posibilidad ni siquiera de poder quejarse. Anotar las horas extras y que te pagaran la mitad y no tener a quién recurrir para poder decir esto no es justo. Fíjate que mi padre termina su vida laboral en pandemia, teniendo 72 años, recibiendo una jubilación de 168.000 pesos, a pesar de que mi hermana y yo apalancamos todo lo que hay que apalancar. Él seguía trabajando básicamente en una empresa pyme que tenía 20 trabajadores, en la cual él entró a trabajar hace como 20 años, y creo que uno de sus grandes dolores es haber tenido que dejarla en pandemia. Y hasta el día de hoy él está en contacto con sus empleados, sus jefes, digamos, que primero partió siendo el padre de los hijos, que ahora son los dueños de esta empresa, que ha tenido muchas dificultades para poder mantener esos 20 trabajos que otorga en la ciudad de Valparaíso. Creo que la relación es más humanizante en el trabajo de las empresas nuestras. Pero aquí nosotros tenemos un tremendo problema de fondo tremendamente profundo, que es que nosotros no tenemos mercado. La atomización que tiene este mercado es uno de los grandes dolores de este país. El señor Melero, que se disfraza de pyme, hacía como hace unos días declaraciones con la Cámara Nacional de Comercio, quejándose porque ¿por qué no le permitían al supermercado vender lo que les prohibieron? Ellos en pandemia concentraron el 90% del mercado. ¿Cómo tendrán de poder que ponen al ministro que pusieron ahora para que el 10% no avance? Para seguramente dejar amarres todavía o finalmente sacar adelante la ley de previsión. ¿Cómo tendrán de poder la élite que son capaces de estar en los lugares estratégicos de toma de decisiones? El mercado para la pyme está cada vez más reducido y tenemos sobre nuestros hombros ni más ni menos que el 60% del empleo antes de pandemia. Me atrevería a decir que ya llegamos cerca del 50%. Sin sumar a los trabajadores por cuenta propia, que son personas que no han podido insertarse. Sin hablar de la automatización, que quizás cuantos más ha dejado sin trabajo y va a seguir dejando sin trabajo. Estamos frente a una incertidumbre bastante grande de cómo finalmente vamos a desarrollar esto que es tan importante para el desarrollo de las personas como es el trabajo. Yo que genero empleo, uno de mis, ¿cómo podría explicarlo para que se entienda? Uno de mis sueños más bonitos es haber dado por primera vez empleo a alguien. Es haber compartido lo que yo pude generar como un sueño hace 15, 20 años atrás y decir, mira, este espacio lo puedo compartir con una familia, con 2, con 3, cuando uno empieza ese crecimiento. Fíjense que en la pyme, la diferencia entre lo que gana el dueño y lo que ganan sus trabajadores es bastante mínimo. ¿Se imaginan cuánto gana un cajero del líder frente al dueño máximo? Supera, o sea, con creces,
Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos cambiar. Esta avaricia que no tiene medida en estos seres humanos. Si finalmente lo que han mostrado esta administración de Piñera, pero no solo ellos, también la avaricia y el modelo entero que se compraron muchos de los nuestros. Qué difícil se ve el panorama frente a eso tan hondo tanto en estos seres humanos. Sí. ¿Y cuál es tu mirada, Carlos, respecto a estos temas que estamos cruzando? Yo tengo la impresión de que la madre de las desigualdades es la desigual capacidad de organización que hay en la sociedad. Arriba se tienen y se dotan de todas las posibilidades de organización, por ejemplo, interramales, ellos son interramales, pues si ellos, las SOFOFA, son los FILA, los agricultores, etcétera, 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 los grandes de cada línea, ¿no? Todo en su rubro. Eso está vetado para abajo. Esa desigual capacidad de posibilidades de organización social es lo que determina que después haya desigualdad en la distribución del ingreso, de las oportunidades, etcétera, de todo, digamos. Eso es lo que les permite ejercer esa captura que estaba recién relatando Yanina del Estado, por ejemplo, ¿no? De las políticas, de utilizar el FOGAP en términos de enriquecimiento propio, que es una plata que te prestan tu plata, o sea, si es el ridículo. O la medida en que le permite una apropiación y un financiamiento para sus empresas del ahorro forzoso que vivimos todos, del 10%, que son las AFP, ¿no? Las AFP están hechas para sostener a las grandes empresas. Después nosotros vamos y pedimos un crédito al banco y posiblemente nuestros fondos te estén apalancando ese banco, te están prestando tu propia plata. Eso, para ponerle en jerga antigua, es una explotación redoblada. Ya sé que este neoliberalismo dejó corto a la vieja plusvalía antigua que era solamente de lo que no te pagaban de tu trabajo. Y aquí quiero ir a un tema. Por un lado, están reducidas las capacidades de influencia de los sectores que se les permite organizarse, que son los sindicatos más tradicionales, aunque los cierran al nivel de la empresa. Pero por otro lado, hay una serie de formas de modalidades de trabajo que no están reconocidas como tal y por lo tanto no son susceptibles de sindicalizarse. Entonces, sobre todo esto afecta más a las mujeres. Mucho más fuerte todavía, mucho más fuerte. O sea, introduce desigualdades incluso dentro del hogar, desigualdades de clases dentro del hogar. Ya el hogar no es la unidad de medición incluso. ¿No? Hay una desigualdad incluso de clase de género ahí, que hay muchas teóricas feministas que lo han estudiado. Entonces, por un lado tenemos que a los organizados que se les conceden ciertas capacidades de organización no pueden tener un nivel de incidencia como el que tiene, por ejemplo, su par, que de la contraparte, que es el empresariado. Eso es de un despotismo empresarial gigantesco, que es lo que explica todos estos abusos que vivimos, digamos, que no necesito hacer la lista acá, ustedes han mencionado mucho de eso. Pero por otro lado, insisto, el neoliberalismo expandió el trabajo, la labor, para ponerlo en términos brutos, y lo sacó de la fábrica, lo sacó de la oficina y lo puso, y se trabaja hoy a cualquier hora, en cualquier horario y en cualquier lugar. Con los celulares, por ejemplo, las captadoras terminan trabajando en el almuerzo del domingo. Después, cuando uno le pregunta cuántas horas trabajan, no saben, no pueden ni elaborarlo porque no lo suman. Entonces el trabajo invadió completamente la vida privada, ¿no? Rompió los roles de la vieja familia, etcétera. ¿No? El trabajo incluso de los jóvenes, por ejemplo, los riders que andan repartiendo ahora, ¿no? Y que no tienen posibilidades de organizarse y de reconocer su trabajo. Son todas formas de explotación no reconocidas. Entonces, lo que quiero decir es que hay una expansión de las formas de explotación, para ponerlo, si me lo permite, ponerlo así en términos más tradicionales, que genera el neoliberalismo, que rompió los viejos moldes de la explotación clásica. Hoy ser explotado así como era el antiguo obrero industrial nomás sería un privilegio respecto a toda la proliferación de formas de explotación que hay hoy, que nos roban el 10%, que es un ahorro, inciso, forzoso. Y esto se hace en nombre, paréntesis, ideológicamente de la libertad. Porque se la promesa el neoliberalismo, que es una libertad que no es más que libertad mercantil, pero en nombre de esa libertad hemos terminado perdiendo soberanía sobre nuestras propias vidas, porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana.
No sabemos en qué condición vamos a estar, o sea, el nivel de incertidumbre es tremendo. Entonces, ahí es donde a mí me parece, y con esto termino, que quisiera que pudiésemos terminar con un mensaje de un optimismo razonable, no de un optimismo irresponsable. Pero yo creo que nos tenemos que organizar en ciertos ejes estratégicos para ir a la constituyente. No nos podemos dispersar, yo lo he dicho, y lo he dicho de una manera un poco fuerte, en una lista de supermercados, no podemos ir allá a hacer poesía, ni hacer una lista de las injusticias, porque de verdad que yo creo que el gran problema nuestro es abrir las puertas a las condiciones de organización de la sociedad, porque la sociedad va a ser el sujeto determinante, no un grupo de iluminados que lleguen o lleguemos a la constituyente. Entonces, hay que considerar a la constituyente como un espacio estratégico para abrir la puerta a un camino de transformaciones que va a seguir en adelante y que los grandes protagonistas van a ser las fuerzas populares y no solamente la redacción de una carta magna. Entonces ahí creo que el centro está en poner más sociedad, construir consejos de determinación del uso del agua, por ejemplo, para que no les pase lo que les pasa en Petorca, consejo de determinación por ejemplo, con participación ciudadana asegurada para el uso del suelo urbano, para poder enfrentar a las inmobiliarias, por ejemplo, que hacen lo que quieren en la ciudad, lo que quieren. Ahora mismo en Ñuñoa estamos con una crisis que quieren romper el parque allá abajo, digamos. La construcción hace lo que quiere con las ciudades, ¿no? Pero también con, por ejemplo, el orden público, un consejo de verdad de orden público que a todo nivel, nacional, municipal, barrial, cuente con una representación vinculante de los vecinos que además incidan en fijar la jerarquía a una policía que además, aquí no vamos a discutir eso ahora, pero tiene que ser desmilitarizada, no puede ser esta policía ya no aguanta más parche. Y entonces, si nosotros centramos todas las demandas en empoderar a la ciudadanía, en construirle posiciones de poder, empezamos a enderezar realmente esa madre de las desigualdades, que es las condiciones de organización y de determinación, de decisión, de esa desigualdad en el poder de decisión que hay en la sociedad. Porque por el contrario, si no, vamos a seguir expensas, por mucho que hagamos un texto precioso, que podemos hacer un texto precioso, van a seguir ellos después armándole letras chicas, etcétera, y van a seguir siendo los que se llevan la torta. Entonces, yo insisto, desmontar el neoliberalismo, con esto termino, Jaime, no va a ser una tarea simple. Yo creo que nos puede tomar toda una década, pero ese proceso ya se inició. Esta convención constituyente, que no es la asamblea que queríamos, digamos, no fue una iluminación de un grupo parlamentario, sino que fue dada por un parlamento cercado por una revuelta popular, ¿no? Y después de eso lo han tratado de ir cerrando. Pero bueno, nuestro problema es seguir abriendo esa puerta. Y no nos van a dar garantías de nada. Las garantías hay que sacárselas, arrebatárselas de las manos. Vamos a una relación de fuerza con sectores que van a intentar frenar, boicotear todas las transformaciones. Entonces ya llegamos en listas dispersas, ya lo sabemos, lo preguntó alguien, una compañera, un compañero por ahí. Los partidos no fueron capaces de entender, que los que tenían el monopolio de la inscripción, digamos, que había toda una activación gigantesca de sociedad que había que entregarle más espacio. Bueno, ya no lo hicieron, no sé. En fin, yo no tengo capacidad de determinación ahí. Pero bueno, ya que estamos en esto metidos, por lo menos articulémonos en torno a ejes estratégicos para garantizar que como se llegue y los que lleguen, que están con estos compromisos, den esa pelea articulada sin que los desarmen allá adentro, sin que la derecha nos cerque. Porque además no es solamente la derecha formal, sino que es buena parte de la concertación. Tú decías, Jimena Rincón, es de los directores de la AFP, Viera Gallo, etcétera. O sea, ¿para qué vamos a hacer la lista, no? Trabaja en el grupo Lux y en el otro. Entonces, van a defender esos intereses empresariales, Soledad Alvear, Nicolás Aguirre, etcétera. No digo que todos ellos vayan a la constituyente, pero están articulados orgánicamente con esos intereses. Y a eso es lo que nos vamos a enfrentar. A eso nos vamos a enfrentar. Oye, pero mira, yo tengo una duda ahí, porque aprovechando que está Carlos y ha estudiado mucho el tema de la organización y eso, yo tengo como ciertos sentimientos encontrados, a pesar de venir de organizaciones de mucho tiempo. La poca estrategia que hemos podido desplegar las organizaciones a mí me tiene un poquito desilusionada. Los conflictos internos de la Mesa Unidad Social, por ejemplo, en la cual formamos parte. Lo que pasa con los gremios de las pymes. O sea, es impresionante lo que podríamos haber logrado si realmente los dirigentes, que son puros hombres, soy la única mujer en la mesa que nos dejó el gobierno, hubiésemos tenido más coraje y hubiésemos roto esa mesa como yo lo he planteado públicamente a partir del año pasado.
pero hay algo que pasa en nosotros, que este modelo también caló tan profundo en el objetivo común. Entonces las organizaciones empiezan a medirse, olvidan el objetivo, y en el camino se dispersa la fuerza. En cambio, la derecha llega organizada, pone el bloque, tiene las lucas, etc. Y nosotros estamos a mitad de camino en el conflicto, que hasta quién va a dar la declaración pública nos complica. Entonces, yo ahí tengo como sentimientos encontrados, porque siento, es cosa también ver lo que pasó con el Frente Amplio, Carlos, con cariño, o sea, cómo también se han desarmado. O sea, ahí veo una tremenda debilidad que no sabría cómo explicarlo desde mi espacio. Soy dirigente que lo veo, lo vivo. He tenido tantas conversaciones al respecto. Mira, una cosa simple, estaba en una feria libre y cuando llego me reclaman sobre la SOF, que es organización de la que yo represento, que es una tremenda organización a nivel nacional. Y el feriante me dice, nosotros aquí tenemos 1000 familias, me dice. Y yo le pregunto, y esa pregunta lo desarma, porque yo le digo, ya, pero tú estás reclamando que la SOF no te mandó un premio por una rifa. Pero yo quiero saber dónde estaban las 1000 familias afuera del Congreso, cuando estábamos con los representantes de la SOF entregando 5 dirigentes. Íbamos a la presentación de la ley de las ferias libres. ¿Dónde estaban las 1000 familias por el Congreso? Entonces el dirigente me dice, claro, o sea, ¿se imaginan ustedes? 1000 familias feriantes afuera del Congreso. ¿Qué parlamentario hubiese sido capaz de dilatar la ley de ferias que lleva años durmiendo en el Parlamento? Entonces ahí se me crea una confusión de cómo realmente la ciudadanía está realmente organizada para hacer frente a todo esto. Sí. Janina, ya nos hemos pasado un poco, pero no importa. Me dicen los jefes que podemos unos minutillos más, porque me interesa. Y se me quedaron, olvídense, se me quedaron 100.000 temas afuera. Pero esto también, y concuerdo con Carlos, no es una lista de supermercados. Y ojalá lo más sintéticamente posible, Verónica. Aquí, y lo citó Carlos, tenemos memoria corta, triste y lamentablemente. Aquí no solo se perdieron ojos, se perdieron vidas a partir del 18 de octubre. Y tenemos una responsabilidad ética y moral con cada una de ellas y de ellos. No podemos fallar, este es un hito histórico que nos da. Desde esa perspectiva, hay muchas expectativas, hay muchos anhelos, hay muchos sueños, hay mucha esperanza. ¿Qué pasa, Verónica, si esto no se cumple? Si tú no ves reflejado, porque además hay otro fenómeno, y es que el grupo A va a ir a poner la mesa el tema A, y el grupo B va a poner el B. Entonces, no es como una perspectiva país. Es decir, esto le hace bien a Chile, más que este grupo determinado que tiene una situación desvalorada frente. Y ahí no voy a nombrar ninguno para no hacer una lista. Pero, Verónica, ¿qué pasa si la señora Juanita, si don Pedro ve todos sus anhelos ahí puestos y no llegamos a cumplir con eso? ¿Qué va a pasar con nuestro pueblo? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Carlos también, de que tenemos que llegar a la convención con acuerdos, con ejes comunes, mínimos comunes denominadores. Ayer, de hecho, estuvimos en un foro de listas independientes para llegar a muchos de esos acuerdos. No solamente en acuerdos programáticos sobre qué cosas sí o sí tenemos que presionar en la constituyente, sino que también la forma en la que vamos a llevar la discusión. Tenemos que hacer plebiscitos intermedios, tenemos que sí o sí vincularnos todo el momento con las bases, con los grupos que van a estar participando y comprometernos nosotros como futuros constituyentes y como candidatos a responder siempre al grupo que nos llevó, porque somos portadores de voces. No somos los iluminados, no somos los que tenemos toda la respuesta. Tenemos que ir a buscar estos acuerdos y a presionar por los mínimos que tienen que haber sí o sí. Por supuesto que esos mínimos capaz que no sea todo, no haya un traslape 100% de todas las demandas que cada uno de los grupos, cada una de las listas, cada uno de los grupos que va a como presionar esta constitución o que quiere llegar a la convención, se va a lograr. Eso estamos de acuerdo porque es una democracia y hay puntos de desacuerdo también. Pero sí o sí intentar lograr grandes acuerdos con los grandes movimientos, con todos los grupos de diferentes aristas, y creo que eso es principal, y asegurarle a la ciudadanía que vamos a presionar también por un proceso democrático que los incluya a ellos.
que sí o sí vamos a hacer plebiscitos intermedios, que sí o sí vamos a activar todos los territorios con todos los cabildos ciudadanos y todos los territorios que están participando y que van a seguir participando. Si los grupos, los movimientos sociales que están hoy día presionando para la constituyente no comenzaron el 18 de octubre. Muchos de estos grupos son centenarios, el mismo colegio de profesores, etcétera. El movimiento feminista también. Entonces, a pesar de que vamos a rodear esta convención, que no hay que dejar mirar hacia otro lado, sino que estar presionando para que los constituyentes sí o sí conviertan la convención en 18 millones de constituyentes y no 155. Creo que eso es lo principal. Y también de cara a la ciudadanía, 100% de cara a la ciudadanía todo el tiempo y llevar estos mínimos comunes. Y mencionaste el tema de las personas que han dado su vida y sus ojos por esta revuelta. Todavía tenemos 2.300 presos políticos de la revuelta y hay muchos de ellos que están en huelga de hambre. Es una situación compleja, grave, y una de las cosas en las que llegamos a acuerdo ayer en este foro de independientes es justamente presionar para dar una salida justa a estos presos políticos. Muchos de ellos muy jóvenes, de 19 y 18 años, que llevan más de 1 año y medio esperando un juicio, que llevan más de 1 año y medio esperando muchas cosas. Entonces, es importante, es difícil, hay muchas personas que se acercan a nuestras candidaturas y dicen, ¿cómo vamos a tener una constitución democrática y legítima si estamos en un gobierno que ha entregado una crisis de derechos humanos muy profunda, la última de muchos años? Con una policía represiva, con una policía que le ha quitado la vista a personas, que ha menoscabado sus vidas y que ha empeorado. Es muy difícil. Pero si no nos comprometemos con la ciudadanía a llevar un proceso abierto, democrático, lo más participativo y directo y vinculante posible, es difícil que la ciudadanía crea en nosotros también como futuros constituyentes. Entonces creo que eso es lo principal, y sí o sí llegar con acuerdos, esos mínimos acuerdos, porque independiente del sector político, hay gente de derecha y de la concertación que va a querer defender el modelo, eso lo tenemos clarísimo, no solamente por parte de la derecha. Entonces tenemos que sí o sí llegar en bloque con estos acuerdos, y que sean firmados, y que sean, ojalá, firmados por la lista enorme de movimientos sociales que apoyan cada una de estas candidaturas. Creo que eso es lo principal, para al menos asegurar una legitimidad. Y que no se me olvide, hay grupos que no pueden votar, los adolescentes que nos llevaron, que el movimiento estudiantil que nos llevó a esta situación, a esta oportunidad histórica, no pudieron votar. La población migrante también tiene una voz. Algunos de los presos políticos de la revuelta también tienen una voz. Entonces también tenemos que intentar asegurarles que haya un espacio mínimo de participación y de voz, que puedan también estar representados a través de los constituyentes que van a ser portadores de esas voces. Nosotros hemos organizado también muchos conversatorios con la población migrante, que tiene también cosas que decir, y también, por supuesto, con los dirigentes estudiantiles, que fueron los que nos trajeron este proceso. Entonces, no olvidar que nosotros vamos a hacer 155, pero intentemos asegurar una participación amplia a 18 millones de constituyentes con estos acuerdos. Creo que es vital. Ok. Janina, brevemente, por favor, si no me van a empezar a tirar las orejas. ¿Qué? Lo mismo. En la última ronda. Si la señora Juanita que se encuentra contigo en la feria y te dice, oye, yo quisiera, ¿no es cierto?, dignificar las pensiones, o el otro grupo de los minusválidos dice, oye, nosotros también tendríamos que haber tenido el mismo derecho que los grupos indígenas, etcétera. ¿Qué pasa con esas esperanzas, con esos anhelos si llegasen a no cumplirse? No se vieran reflejados. Mejor nos vamos a hacer otro país. No, yo creo que tenemos que hacer el intento absoluto. Yo creo que la base, obviamente, es la participación y la transparencia en todo el proceso, donde los constituyentes podamos, ojalá los tres que estamos aquí, estar dialogando a puertas abiertas, ojalá con un canal de televisión constituyente, con actas públicas y con la gente muy involucrada, porque ¿sabes qué, Jaime? Finalmente, si llega a pasar lo que tú dices, o que la gente, los temores que tiene la gente, que no haya sido por falta de participación. O sea, por lo menos nosotros, desde el mundo progresista de la izquierda, tenemos que garantizar que van a estar la mayoría de las voces del país representadas. Si lo hacemos lo más participativo posible, creo que es una de las fórmulas de poder blindar también el hecho de que uno tiene las mejores intenciones desde lo que uno vive en el día a día. Pero si sucumbimos a las puertas cerradas, lo más probable es que la máquina arrolladora nos pase completa. Nosotros en este programa llamamos a los ciudadanos al cierre de cada sesión a decir, oiga, no basta que usted vaya a votar. Usted tiene que ir acompañando el proceso
y tiene que funarlo si no hacen la pega. Si esta cuestión no es tan simple. Aquí, por lo menos, pues, nos va a llevar 1 año y medio, 2 años en el proceso. Carlos, como decían antiguamente en el Canal 13 cuando era católico, o declaradamente católico, no sé, palabras al cierre. Ya. Cuando era el canal del Angelito. Claro. Muy breve, yo creo que, bueno, me sumo primero al planteamiento de las compañeras. Transparencia y participación son 2 cuestiones que va a haber que entrar peleando en el reglamento, porque las 2 las van a intentar obstruir. Las 2 van a intentar instalar diálogos secretos, secretismo, funcionamiento de las comisiones, etcétera. Van a intentar trasladar el requisito de los 2/3 a pronunciamiento de las comisiones y al voto total del texto, cosa que no quedó instalado en la ley, etcétera. Tienen varias cosas que ya han empezado a insinuar. Hay que estar muy atento a eso, tenemos que estar muy observantes y asegurar mecanismos de que nos permitan instalar dentro petitorios, elementos que lleguen. Yo creo que en eso las compañeras se extendieron bastante. Esas son las primeras peleas que va a haber que dar entrando. Ahora, yo diría que, insisto, que más que el tema del texto mismo de la Carta Magna, si el capitalismo no se le puede creer nada, es que nosotros consigamos que la nueva Constitución habilite formas de participación popular, formas de participación ciudadana, porque es ahí donde van a continuar los procesos de transformación post-convención constituyente. Ahí se va a dar toda una década de lucha. Nosotros no vamos a sustituir a las fuerzas sociales. No podemos pensar que vamos a hacer eso como constituyentes. O sea, las transformaciones las van a hacer las fuerzas populares. El problema es que nosotros entonces habilitemos, con un principio de habilitación social, la constitución de consejos, donde se definen, por ejemplo, el uso de tierras, insisto, donde se define el uso del suelo urbano, donde se democratizan las instituciones que controlan el modelo económico, por ejemplo, que en este momento no son democráticas, digamos, ¿no? Etcétera. Si nosotros logramos esa forma de poder, ¿no? Con delegados entonces que son financiados, así como se financian los partidos, que se financian los delegados que participan en esa forma, que tengan un fuero ciudadano para participar, garantías de participación real. Nosotros hemos abierto una redistribución del poder en la sociedad, que va a empezar a instalar las transformaciones, porque entonces ahí vienen toda la lista de injusticia, ahí vienen todas las cuestiones, las pensiones, porque nosotros no vamos a ir a la constituyente. Yo se lo decía el otro día a una señora allá en Balmaceda, allá atrás llegando a Mapocho. Mire, señor, si yo no voy a traer el litio de vuelta, ni el cobre, ni las pensiones de la convención constituyente, la verdad la estaría engañando si le digo eso. Pero yo puedo habilitar un espacio donde realmente después las voces de ustedes empiecen a ser determinantes en la sociedad que sigue de aquí para adelante. Si nosotros tenemos esas condiciones de organización, entonces, y de representación, de decisión, yo creo que nosotros cambiamos el eje central de la desigual distribución del poder que hay en la sociedad. Y con eso, si centramos todos los cartuchos en esa pelea, se puede ser razonablemente optimista de que vamos a ganar la pelea ahí. Y abrir la pelea para lo que sigue, la puerta. Exactamente. Esto va a ser un cambio cultural increíble. Claro. Exactamente, más allá de la literatura que va a estar escrita. Bueno, ¿Imaginas que tuviésemos mandato revocatorio? Referéndum revocatorio, eso mismo. Para incluso constituyente, no podría estar mal. Mira. O sea, si tuviésemos mandato revocatorio hoy día, tendríamos un presidente y un gobierno nuevo. Sí, no tenemos ni la posibilidad de echarlos. Les pagamos el sueldo y lo tenemos que bancar sus malas decisiones que han perjudicado básicamente todos nuestros últimos años de vida. Claro, y es un modelo que ya existe en otros países. O sea, no es algo que estamos inventando ahora. Hay ejemplos palpable y con experiencia de eso, de los referéndums revocatorios, de la iniciativa popular de ley, cómo funciona, a qué niveles de territorio, de distrito, de región, de cuenca hidrográfica, etcétera. Entonces, o sea, tenemos una ley 21.500, los COSOC, no vinculantes, ahí nos tienen sentados en la mesa con los subsecretarios, nosotros hacemos tremendo trabajo voluntario, gratuito para el Estado, y finalmente se dan media vuelta y nadie pone lo que dicen los dirigentes o las organizaciones que están. Entonces, de verdad, vivimos una democracia débil, nivel Dios. Sí. Chiquillas y caballeros, ya, tenemos que llegar al cierre. Parece que no hemos estado tan fome porque se han mantenido en promedio el 80% de los seguidores, así que me parece que es una, sobre todo en este ofertón que hay en las redes sociales, más que digno. Más que digno, olvídate. Alguien me decía, un community manager me decía el otro día, oye, si tienes 10 personas que te sigan, ya date con una piedra en el pecho,
porque es tanta la oferta, te fijas, etcétera. Bueno, darle las gracias a Verónica, Janina, Carlos, ha sido formidable. No me quiero comprometer, pero me quiero comprometer. Ojalá que antes del 15 de mayo podamos tener un segundo round para tocar aquellas cosillas que no tocamos, y a lo mejor podemos invitar a un par de personas más para que para ponerle un poco más de ingrediente. Mire, y el otro día alguien nos mandó un mensaje, yo quiero aprovechar de hacer una aclaración, que por qué había gente solo de una tendencia. Oye, nosotros invitamos a todo el mundo. El problema es que la gente derecha, o la gente del rechazo, para llamarle elegantemente, no quiere venir a los debates, no quiere debatir, digamos. No sé por qué será. Es que no solo el 20%. Claro, una cosa así. Bueno, tú nos traes a Melero y nosotros venimos, da la vuelta. Sí, todo el rato. Encantado. Yo me entretuve mucho, no sé el resto de los seguidores, pero yo me entretuve mucho y aprendí mucho con ustedes también. Verónica, Janina, Carlos, un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Tienen que llegar al 15 de mayo, por favor, enteros. Así que al autocuidado y a la responsabilidad social y comunitaria también. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Nos encontramos el próximo martes también a las 8 de la noche en otro eje sindical constituyente. Muchas gracias a nuestros ciudadanos y ciudadanos. Buenas noches.